Capítulo 4. Pronunciación. Oratoria radial escrita por Modesto Vázquez. Articulación y dicción, naturalidad cubana al hablar. Consejos de maestro sobre la articulación, ejercicios. Articulación y dicción. Articular bien es pronunciar correctamente todas las consonantes. Por este motivo, hay quienes llaman a las letras consonantes articulaciones. Por lo general, la articulación es imperfecta en personas que no hayan tenido una educación especial, no así la emisión de las vocales, que propiamente no se articulan, aunque algunos la clasifiquen como articulaciones abiertas o vocales, pues la diferencia de unas vocales y otras se origina al disponerse los órganos de la fonación en aberturas menores o mayores. Fijándonos en los niños cuando comienzan a hablar, nos daremos perfecta cuenta de lo que anteriormente hemos expuesto, pues es fácil notar que los primeros sonidos que emiten con su aparato vocal son precisamente las vocales. La dicción es la manera como pronunciamos las letras, sílabas y palabras como parte de las frases y oraciones. Una pronunciación correcta exige la más estricta observancia de una buena articulación y una impecable dicción. De más está señalar la importancia extraordinaria que tiene en un locutor u orador radial poseer una pronunciación correcta. Pensemos en todo momento que en la radio los oyentes no están presentes y por lo tanto no pueden darse cuenta por la forma de nuestros labios o por cualquier gesto nuestro de las palabras que decimos. Por otra parte, como hemos indicado en los comienzos de esta obra, una voz medianamente grata puede complementarse y hasta competir con grandes voces radiofónicas si se vale de una buena articulación y dicción. Indiscutiblemente que la agradable impresión del bien decir provoca siempre favorablemente la atención del oyente, compensando grandemente cualquier voz no muy radiofónica por naturaleza. Naturalidad cubana al hablar. Aunque el idioma que nosotros hablamos es el español, no podemos perder de vista las peculiaridades de nuestra manera típica de hablar. Y sí, en la vida normal, casi toda la totalidad de los cubanos cambia la Z y la C cuando tiene igual sonido, por S, ceseo, y cambia la L por Y, yeísmo. No hay razón para que a la hora de hablar ante un micrófono luzcamos artificiales pronunciando zapatos con una Z forzada que nos hace lucir pedante ante nuestros oyentes. La radio exige naturalidad, familiaridad, y si en la vida cotidiana las personas aún más educadas y cultas no pronuncian la Z y la L castizamente, no existe motivo alguno para que forzada y artificialmente la empleen en la radio. Esto sin contar con los que tratando de forzar su pronunciación sin tener costumbre, las pronuncian unas veces y otras no, causando en el oyente un efecto desastroso. Esta manera nuestra de hablar con ceseo y yeísmo, que en un puro y estricto español constituyen defectos de dicción, no debemos nosotros considerarla como tales, pues al igual que muchos cubanismos, por su tradicional repetición y uso, se han aceptado como expresiones correctas. No podemos considerar
esta, sino como una peculiaridad aceptable también por su uso consuetudinario. Si a los pocos cubanos que defienden y usan la pronunciación de la Z y la L le aplicáramos estrictamente las reglas exactas de la prosodia española, veríamos cómo ellos mismos, que creen hablar un perfecto castellano, no pronuncian de una manera correcta algunas otras letras, por ejemplo, la N, la G, la B y la S. El cubano, por regla general, al pronunciar la N final de muchas palabras, no apoya como es lo correcto la punta de la lengua en los alveolos de los dientes superiores, haciendo la cavidad de resonancia con la bóveda palatina y el cabum, o sea, la retrocavidad de las fosas nasales, por lo que no dicen la N tan sonora como debe ser. Por ejemplo, escojamos la palabra ciclón. El cubano, al pronunciar la N de esta palabra, la forma no como lo hemos dicho anteriormente, sino haciendo la oclusión en vez de con la punta de la lengua en los alvéolos de los dientes superiores, con la parte media de la lengua en la parte en que comienza el velo del paladar. Para que ustedes personalmente comprueben esto, pronuncien la palabra con primero en la forma correcta y después dejando la lengua en reposo detrás de los incisivos inferiores, si quieren sujetándola con los dedos para una mayor demostración. Verán que en la última forma sale un sonido muy parecido al de la N sonora española de final de palabra, pero por mucho que se parezca, no es el mismo. En cuanto a la G, clasificada por la forma de su articulación como consonante africada, veremos que nuestra G, la que acostumbramos a pronunciar los cubanos, la convertimos más bien en una articulación semiconsonante, pues la articulamos igual que la J, cuando lo correcto, desde un punto de vista estrictamente fonético, debe ser que exista para su perfecta pronunciación un ligero y rapidísimo contacto entre el postdorso de la lengua y el velo del paladar. Tomemos, por ejemplo, las palabras gira y gira. Por regla general, los cubanos, aun los que se precian de hablar un perfecto español, las pronuncian en idéntica forma, cuando lo escrupulosamente correcto es que en la primera palabra debemos sentir el pronunciar la J, como un pequeño arrastre del dorso de la lengua sobre el velo del paladar, mientras que en la segunda, al pronunciar J, no llega a efectuarse el más leve contacto, sino simplemente una pequeña estrechez, por lo que se llama a la J una articulación semiconsonante que viene a ser una transición entre la articulación fricativa G y la vocal I. Y si muchos españoles cultos no distinguen la G de la J y la V de la V, y lo aceptamos como bueno, ¿por qué no se nos va a permitir a nosotros que tampoco distingamos la Z de la S y la L de la Y? En un español o en una persona educada entre nosotros, cabe la pronunciación correcta de estas letras, pero cuando oímos hablar a estas personas, que aparte de la articulación correcta, poseen la entonación y ritmo propios de su país, no nos resulta la elocución rara, todo lo contrario del que, hablando con la entonación y el ritmo que se acostumbra en Cuba, articula en esa forma. Esto que decimos pueden haberlo comprobado ustedes más de una vez al escuchar a algún conferencista u orador que en su afán de demostrar una gran cultura cae en esa pedantería que le resta naturalidad y espontaneidad a su disertación.
Hemos tratado solamente de estos dos casos como ejemplo, pero pudiera demostrarse igualmente la falta de pronunciación castiza en cuanto a otras letras. No debe confundirse desde luego la aceptación de esas peculiaridades del habla del cubano con los vicios de dicción que a diario escuchamos, tales como supresión de letras, el ambadismo o la lación, el rotacismo, así como los vulgarismos y múltiples barbarismos prosódicos que con demasiada frecuencia hieren nuestros oídos. No olvidemos nunca que la radio exige sobre todo naturalidad, y si usted al charlar no utiliza la Z y la L, no tiene por qué utilizarlas cuando improvise o lea ante un micrófono, pues a fin de cuentas su elocución va a través del aparato receptor hasta su imaginario interlocutor, el oyente, que tranquila y reposadamente en la intimidad del hogar no desea otra cosa que recibirle como a un amigo sincero, natural y sin afectación ni ampulosidad, y mucho menos con la petulancia y la pedantería que encierra una forma de hablar falsa, desacostumbrada. Evite que se rían de sus setas forzadas. Consejos de maestro sobre articulación. Muy pocas personas se dan cuenta de que el cansancio o la fatiga que les produce el hablar demasiado puede evitarse en una proporción considerable, articulando correctamente los diferentes sonidos y hasta exagerándolos un poco. El locutor radial, con más razón que nadie, debe cuidar minuciosamente este aspecto de su locución. George Canut, en su interesante obra La voz, dice que es la articulación y la articulación solamente la que da a la palabra la claridad y la nitidez. Habla de un consejo que el famoso actor francés Louvet recomendaba a todo el que le hacía una consulta sobre esta propiedad de la elocución. Usted tiene, decía Louvet, un secreto importante que confiar a un amigo, pero teme que alguien lo oiga, puesto que está abierta la puerta del cuarto donde se encuentran y hay alguien en la habitación vecina. ¿Se aproximará usted a su amigo y le hablará al oído? No, no se atrevería a hacerlo por temor a ser sorprendido en esa posición que seguramente lo traicionaría. He aquí lo que haría usted. Citó, continúa diciéndole las palabras del maestro de los maestros Reynier. Se coloca usted frente a su amigo y allí, empleando el menor sonido posible, hablando en voz muy baja, haga que la articulación lleve sus palabras a los ojos del interlocutor al mismo tiempo que a los oídos, porque él lo mira hablar mientras lo escucha. La articulación persigue entonces un doble fin. Hace el oficio del sonido mismo y con tal propósito está obligada a diseñar claramente las palabras y apoyar fuertemente en cada sílaba para lograr que entre en el espíritu de su oyente. Pues bien, he ahí, decía Lowe, el medio infalible de corregir todos los desfallecimientos y todas las durezas de la articulación. Sométanse ustedes durante algunos meses a ese ejercicio y semejante gimnasia habrá suavizado y formado tan bien sus músculos masticadores que responderán por su elasticidad a todos los movimientos del pensamiento y a todas las dificultades de la dicción. El papel de la articulación es inmenso porque guía y sostiene la emisión. Continúa hablando Canuto en su obra de asociar a la articulación la especial colocación o impostación de la voz, utilizando los registros normales y agudos para que la voz alcance varias distancias como consejo para maestros
predicadores, conferencistas, oradores públicos, etc. Y ya en este aspecto tenemos que desechar sus consejos, puesto que tales indicaciones son inadaptables para los fines requeridos en la radiofusión, como veremos más adelante al tratar de nuevo este asunto en uno de los capítulos subsiguientes. Ejercicios. A continuación vamos a indicar una serie de ejercicios tendientes a lograr un perfecto dominio de los distintos músculos que actúan en la articulación de las diferentes letras. Vamos a comenzar por dos ejercicios encaminados a lograr la flexibilidad de los labios. 1. Redondéense los labios como para silbar y luego distiéndase horizontalmente al máximo. Repítase esto por algún tiempo sin llegar al cansancio. 2. Apriétense con firmeza los labios y luego ábranse bruscamente hasta el máximo repitiendo estos actos alternativamente. Más adelante, hagas este mismo ejercicio pronunciando indistintamente las consonantes explosivas P y B. 3. En una sola emisión de voz, imitar a los animales que soplan entre dientes, como por ejemplo la sacudida de los labios del caballo que llamamos resoplido brr. Con estos ejercicios propendemos a la elasticidad de los músculos que rodean la boca, manteniéndolos flexibles y prestos a responder con certeza a nuestras necesidades de articulación. Vamos a señalar ahora algunos ejercicios que en forma general tienden a mejorar nuestra articulación. 1. Tómese un fragmento de prosa cualquiera y léase en forma lenta, silabeando y exagerando la articulación hasta el extremo de que luzca como si masticáramos las palabras, despreocupándonos de las muecas que hagamos al tratar de forzar así la articulación. Ensáyese también, realizando esa lectura en igual forma, sin emitir sonido alguno. Cuando logremos que una persona delante de nosotros pueda leer con la vista en nuestros labios y contracciones faciales lo que queremos decir, o al menos una gran parte de ello, estaremos palpando los beneficiosos resultados. 5 o 10 minutos diarios de este ejercicio serán suficientes. 2. Léase manteniendo los dientes apretados, procurando en lo posible que se entienda lo que leemos. 3. Escondiendo uno de los muchos trabalenguas populares, como por ejemplo, 3 tristes tigres en un trigal trigo comían. Tratemos de decirlo, no con el ánimo de terminar pronto, sino lenta y articuladamente, pues de lo contrario haría más daño que beneficio. 3 tristes tigres en un trigal trigo comían. Procúrese cambiar de trabalenguas con frecuencia, pues cuando sepamos uno de memoria, ya no nos dará en el ejercicio el resultado perseguido. Cita Canut, en su obra ya mencionada La Voz, que Sarah Bernhardt, la gran actriz francesa, gustaba de la práctica de este ejercicio, al igual que de otro, también muy conocido, que consiste en repetir varias veces una frase sosteniendo un lapicero transversalmente en la boca. Lucien Guilty también se servía de un lápiz que colocaba entre los dientes a través de la boca para ejercitarse articulando frases. 4. Muchos profesores de dicción aconsejan leer o improvisar ante un espejo para que el alumno observe por sí mismo las distintas contracciones faciales y las diferentes posiciones de los labios en las variadas articulaciones que haga.
5. Para ejercitar la lengua podemos recomendar lo siguiente. A. Alargar la lengua lo más posible fuera de la boca y llevarla después hacia atrás, hasta tocar con la punta de la misma la parte más posterior que se pueda en la boca. Repítase regularmente. B. Sacando la lengua y manteniendo la boca abierta al máximo. Practicar un movimiento de rotación que haga que la punta de la lengua roce continuamente los labios. C. Relajar completamente los músculos de la lengua y hacer que la misma, en un movimiento de flequeo, bata los labios como algunas veces hacen por juego los muchachos, en un sonido que fonéticamente se asemeja mucho a lere, 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 lere. Desde luego, la velocidad con que se hace el movimiento de la lengua no da diáfanamente este sonido. B. Abrir la boca exageradamente, haciendo bajar la mandíbula hasta el máximo y llevándola después a su lugar, repitiendo este movimiento por espacios de unos minutos. Cuando esté la mandíbula abierta, hagamos un movimiento de rotación con la lengua. Debe ponerse gran empeño en la práctica diaria de los ejercicios señalados, pues de esto dependerá que la articulación mejore notablemente. Como un ejemplo de espíritu de superación en la oratoria, recordemos aquí la tradicional anécdota del gran orador griego, Demóstenes, que cuentan que colocaba en su boca piedras o guijarros, pronunciando así arengas y discursos, con el fin de perfeccionar su articulación, desastrosa en los comienzos de su carrera. Hay quienes recomiendan colocar entre los dientes un tapón de corcho, trozos de goma, etc., ejercitándose en hablar articulando lo más claramente posible con esos cuerpos extraños en la boca, cosa que en realidad no creemos necesaria, bastando con la práctica perseverante de los ejercicios indicados para el logro de una dicción clara y fácil.